Muy buenos días. Hoy, en el día 192, iniciaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Este libro fue escrito para que nosotros podamos entender las realidades de lo que significa tener una vida debajo del sol. Cuando Salomón, allí en el libro de Eclesiastés, que usa mucho esa expresión, la vida debajo del sol, significa una vida acá en la tierra, pero hace alusión a una vida sin tener en cuenta a Dios. Él nos explica en este libro lo absurdo que es una vida sin tener en cuenta a Dios, lo absurdo que es una vida sin amar a Dios, sin seguirlo, es una vida vacía, es una vida llena de vanidades y por eso esa palabra se repite mucho en este libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nos enseña que no podemos encontrar un significado y satisfacción en las cosas que el mundo ofrece. Si queremos vivir una vida con propósito, nosotros necesitamos temer a Dios. Y esa es una de las conclusiones a las que llega este libro. El propósito de este libro es que nosotros podamos entender que las cosas terrenales no nos llenan. La vida debajo del sol no nos llena. Nosotros fuimos creados para una vida por encima del sol, una vida en el cielo. Fuimos hechos para el cielo. Entonces, acá en el libro de Eclesiastés vamos a mirar lo absurdo de los esfuerzos del hombre sobre la tierra aparte de Dios, los perjuicios de trabajar para acumular cosas y así obtener felicidad, a pesar de los aparentes enigmas y absurdos de la vida, esto debe disfrutarse como un don de Dios, es decir, Dios nos dio la vida, quiere que la disfrutemos, quiere que aprovechemos estos días sobre la tierra, pero nos dice que vivamos con sabiduría, que entendamos que Dios nos va a juzgar. Puesto que la ancianidad y la muerte han de llegar pronto, el hombre debe disfrutar de la vida en su juventud, recordando que Dios habrá de juzgarlo y también nos enseña a ser reverentes, confiar en Dios y obedecerle. Comencemos entonces por esta bendición de conocer este libro y vamos a iniciar por el capítulo 1. Hoy en el día 192 leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Eclesiastés. Comencemos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hacía debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Ahora leeremos el capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, "Ja, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?". Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora leeremos el capítulo 3. Todo tiene su tiempo
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque está su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Ahora leeremos el capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y a otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán.
y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ahora te invito a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 y 2 nos enseña el libro de Eclesiastés, la idea central que nos da es que todo es vanidad. Todo es rutinario. Hay ciclos en la vida. Nos dice, mire, el sol sale, el sol vuelve y se esconde, al otro día vuelve y sale, se esconde, los vientos salen, vuelven y llegan a otro lugar, salen del norte al sur, del este al oeste, y vuelve y se genera el mismo ciclo. Todos los ríos van al mar. Y el mar nunca se sacia y luego vuelve a darse el mismo ciclo. Los ojos no se sacian de ver y el oído no se cansa de oír. Entonces llega un momento donde usted se cansa de todo eso porque siente que todo es rutinario y se da cuenta que esta vida debajo del sol no tiene sentido, no tiene razón de ser si no la enfocamos en lo que es, si no encontramos el propósito de la vida que está en Dios. Todas las cosas son fatigosas acá en la tierra. Al principio, cuando ensayamos algo, cuando algo nos parece nuevo, parece bueno, pero con el tiempo se va volviendo fatigoso, el mismo trabajo, las mismas rutinas, y por eso nosotros necesitamos entender que solo en Dios vamos a encontrar lo que necesitamos, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y por eso nosotros no podemos vivir una vida con un enfoque debajo del sol. Nosotros fuimos creados para tener un enfoque en el cielo. Todos los bienes, las fincas, las riquezas, los siervos, la risa, el vino, los placeres, el oro, la plata, las piedras preciosas, el predicador pudo tener muchos músicos, dijo, me hice de cantores y cantoras, compré siervos y siervas, incluso tuvo siervos en casa, muchos instrumentos, se llenó de ciencia, de conocimiento, de libros, se alimentó bien, le dio al cuerpo todo lo que quería. ¿Y sabe qué se dio cuenta? Que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, eso no lo llenaba, eso no lograba satisfacer completamente su vida. Y es lo mismo que a ti y a mí nos pasa, que solamente Dios puede llenarnos. En el capítulo 3, el predicador dice, mire, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, de morir, de plantar, de arrancar, de matar, de curar, de llorar, de reír, de abrazar. Me impacta esto, que la Biblia dice que hay tiempo de abstenerse de abrazar como el que estamos viviendo ahora en esta pandemia. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer. Todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Pero muchas veces nosotros no le sacamos el tiempo a Dios. A veces ocupamos la vida en las cosas que son vanidad, que son aquellas que se hacen debajo del sol, pero no en las cosas que van para la eternidad, que es buscar y conocer a Dios, servirle. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, eso lo dice el capítulo 3 de 11, perdón, el capítulo 3, versículo 11 del libro de Eclesiastés, dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. A veces nosotros tenemos un enfoque en la vida debajo del sol, acá en la tierra, porque no hemos alcanzado a entender, como dice este versículo, que tenemos una vida más allá, una eternidad.
La vanidad de nosotros no nos sucede, la vanidad de nosotros no nos deja ver que nos sucede lo mismo que a las bestias. Mire lo que dice el versículo 18 al 20 del capítulo 3. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces a veces nosotros nos llenamos de orgullo, de vanidad, sabiendo que un mismo suceso nos da al uno y al otro. Y en el capítulo 4 también nos enseña el salmista de que él dice que ve con más privilegio a los que están finados, es decir, a los que ya murieron, con respecto a los que están, pero que aún ve con más privilegio a los que no han nacido. ¿Y sabe qué razón nos da él? Porque no han visto los males que se hacen, porque no han visto la maldad. Cada vez vemos que la maldad aumenta más y más. Y da dolor ver la condición en que estamos. Y dice, y a la vez yo a los finados, los que ya murieron más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han nacido, que no han visto las malas obras que se hacen debajo del sol. También nos enseña la excelencia, que la excelencia despierta envidias. Eso lo vemos en el versículo 4, que dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Que Dios nos ayude a ser excelentes en nuestro trabajo, a hacer las cosas bien, pero nunca enfocarnos en esa vanidad de querer pretender ser los mejores, sino que hacer las cosas como para el Señor. También nos enseña este capítulo 4 de la vanidad que es nosotros trabajar y no llevarnos nada. El versículo 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijos ni hermanos, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo? Y defraudo mi alma del bien. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia dice que en los evangelios Jesús habló de un hombre que había acumulado muchas riquezas y le dijo a su alma, alma mía, siéntate a descansar, porque ya tenía unas bodegas llenas de riquezas. Y ese mismo día murió, no alcanzó a disfrutar las riquezas. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia nos enseña que hay del solo. En el versículo 9 al 11 dice que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga, porque si el uno cae el otro lo levanta, porque si el uno está desanimado el otro lo alienta. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar con alguien, que podamos tener donde llegar, que no estemos solos. Si estás solo, pídele al Señor que Él sea tu compañía, que Él te sostenga, pero no permitas que la soledad esté en tu vida. Permite que siempre el Señor sea quien te sustente, quien te sostenga, quien te lleve todo el tiempo. También vemos el peligro de no admitir los consejos. En el versículo 13 nos dice que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Hay personas que no admiten consejos, que prefieren no ir, prefieren callar o esconderse que ir a buscar un consejo. Y a veces las personas nos van a mostrar una mirada que nosotros no logramos ver y nos van a dejar ver a la luz de la palabra cosas que en esa ceguera del problema que tenemos no podemos ver. Así de que quiero invitarte y terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si nada de esta vida debajo del sol te satisface, te quedarás vacío. Si Eclesiastés capítulo 3 dice que todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo, ¿estás dedicando tu tiempo a Dios o vas a dejar que tu tiempo se pierda? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.